Alejandro Malacara nos está contando cosas prácticas, ejemplificadas de lo bueno, de lo no bueno y de lo regular en materia de relaciones internacionales económicas. Yo le pregunté y espero respuesta. Tenemos la gran oportunidad del mercado más grande del mundo y tenemos 3,000 kilómetros en tierra, pero tenemos 10,000 kilómetros de costas. A ver, Alejandro, ¿cómo estamos aprovechando? ¿Cuáles son las características de nuestra relación con los Estados Unidos? Yo creo que es impresionante lo que se ha logrado con los Estados Unidos, y yo creo que es mínimo lo que se ha logrado también, porque hay un gran potencial. Yo estuve con unos abogados en una comida, me invitaron a comer unos abogados americanos te estoy platicando, hace 3 meses. Eran 3 despachos, de 3 despachos diferentes, me invitaron a comer, estuvo una comida muy agradable, y los 3 me dijeron: Alejandro, ¿qué vamos a hacer? Tenemos clientes que me hablan todos los días, ¿cuándo empezamos a hacer negocios con México desde el punto de vista energético y desde el punto de vista de petróleo, etcétera, etcétera? ¿Cómo van ustedes con estas reformas del presidente? Dije, bueno, ya se están dando. O sea, ya, a mí lo que me llama la atención es que los otros países están viendo hacia México para hacer negocios, para generar dinero, para generar ingresos, para generar empleos, que es lo que es muy importante, lo que necesitamos nosotros, empleos y bien pagados, ¿eh? Eso es lo que necesitamos. Sí me llama la atención. La respuesta del Tratado de Libre Comercio es muy importante. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio, aquí me tengo que referir un poquito a política, si tú me permites, Marco, pero hay que hacer un poquito de historia. Acuérdate cuando estábamos en el México de los 70s, en el México de Echeverría, en el México en el que el licenciado López Portillo iba a proteger al peso como perro. Ese México que realmente es un México que a ti y a mí nos tocó vivirlo. Sí, pero hoy ese ya no existe. Ya no existe. Mientras en el México de los 70s, que desgraciadamente sí sigue existiendo ahorita, no vamos a hablar de política porque si no se me van a cortar, pero el México de los 70s, el México de Echeverría, que quería ser cabeza del tercer mundo, cuando llega Salinas y dice, no, nosotros estamos en el grupo de los 20 y posteriormente en el grupo de los 8. O sea, Salinas puso a México, ¿y a través de qué? De instrumentos jurídicos como ha sido el Tratado de Comercio. O sea, nosotros ya no estábamos, ¿cómo se llama? Como Chávez o ¿cómo se llama? Echeverría. No, nosotros ya estábamos en el grupo de los 20 y estábamos participando en el grupo de los 8, de las 8 economías más pujantes del del mundo. ¿Por qué? Porque se habían firmado tratados internacionales. O sea, el Tratado de Libre Comercio yo creo que marcó una pauta muy importante entre el México aquí, como decía un funcionario que conocí hace mucho tiempo, que actualmente estaba como cónsul en Nueva York, decía, bueno, esto es histórico. Y yo creo que el Tratado de Libre Comercio hizo un México histórico y un México moderno. No me quiero referir si estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo con el presidente Salinas y posiblemente Cedillo y lo que ha hecho Fox. Eso yo creo que es un análisis político que le tocará a un analista político. A mí me toca un análisis desde el punto de vista económico. Y yo creo que México sí se abrió al mercado internacional desde 1994, sí, en el que México participa, obviamente, en el Tratado de Libre Comercio. Nada más, a raíz del Tratado de Libre Comercio, México firmó en 95 con Colombia, en 99 con Chile, que quiero contestar a Iván García, que nos mandó un comentario, con Israel, que Israel y México son los 2 únicos países en el mundo, Marco, que tienen firmados tratados de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá y con la Unión Europea. Nada más. Con la Unión Europea firmamos un convenio internacional, un tratado internacional que aparte es mucho más grande que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. O sea, realmente porque implica cuestiones de carácter cultural, cuestiones de carácter universitario, cuestiones de carácter deportivo, y el Tratado de Libre Comercio únicamente se quedó en las cuestiones de carácter comercial. O sea, es muy ambicioso el tratado que se firmó en el 2000 con la Unión Europea. 2001 con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, en el 2004 con Uruguay, 2005 con Japón, 2012 con Perú, en el 2013 participamos en la Convención Centroamericana. O sea, yo creo que tenemos muchos instrumentos para poder hacerlo. La pregunta, un señor, ¿la puedo leer, Marcos? Sí, adelante. El señor Iván García nos dice que él se dedica a la importación desde Chile. Esa es la primera parte de su pregunta. Mire, qué interesante. El convenio que tenemos firmado con Chile, que es de 1999, Chile se comprometió con México a
mandar el vino con X características. Y a mí me lo han comentado unos chilenos. Me dice Alejandro, el vino chileno en México es más barato que en Chile, por los convenios internacionales. Y los chilenos ya no saben cómo hacerle, porque firmaron un convenio internacional en el cual iban a mandar con X características el vino, y resultó que ahora, con los cambios fiscales que han tenido en Chile, etcétera, etcétera, sale más caro el vino, ¿cómo se llama?, chileno, allá que aquí. Son convenios internacionales. Exacto. Y nosotros llegamos y decimos, pues un vino chileno, vamos a cualquiera de los centros comerciales, lo que sea, supermercados, y vemos un vino chileno. Son buenísimos y son más baratos que en Chile. Entonces es interesante lo que sucedió desde el punto de vista del vino chileno, a raíz precisamente de un tratado de comercio. ¿Por qué en los Estados Unidos hay más trabas para importar que incluso en China? Mire, es muy fácil, señor García. Es lo que se llaman barreras no arancelarias. El Tratado de Libre Comercio tiene sus lineamientos, obviamente nosotros tenemos la posibilidad, y obviamente aquí habemos abogados que nos dedicamos al comercio internacional, obviamente hay despachos de contadores, obviamente tenemos los agentes aduanales. Aquí la cuestión que sí ha impactado en algunas ocasiones han sido lo que son las barreras no arancelarias. Acuérdense ustedes de que México empezamos, les voy a poner algunos ejemplos. Sí. De que México empezamos a exportar mucho dulce, por ejemplo, aquí en Jalisco la industria dulcera es enorme, Marco, es enorme, yo creo que es de las industrias que más generan empleos y de las industrias que más cariño les tenemos. Hay muchas empresas dulceras en nuestro estado de Jalisco. Pues resultó que, bueno, pues le empezamos a hacer cosquillas a algunas empresas en los Estados Unidos y decían que los productos, que los dulces mexicanos tenían mucho plomo. Y entonces, mientras arreglábamos el asunto del plomo, detuvieron, obviamente, la exportación de dulces. Otro, acuérdense ustedes que sacamos unos atunes y salieron unos delfines. Por haber sacado esos delfines también, oye, espérame, lo que pasa es que nos estás vendiendo y están matando delfines, etcétera. Esos, señores, se llaman barreras no arancelarias. Otra de las barreras no arancelarias, que es a lo que nos dedicamos nosotros en el despacho, es precisamente a la protección de la propiedad intelectual. ¿Qué son la protección de la propiedad intelectual? Pues obviamente la protección de las patentes y obviamente el registro de las marcas. De la misma manera que ustedes cuando van a salir, van a sacar se paran en la frontera para sacar el seguro para poder pasar a los Estados Unidos. De la misma manera, pues protejan sus marcas. Si están exportando sus productos, protejan lo más importante que son sus activos intangibles, que son sus marcas. Si vas a hacer negocio en los Estados Unidos, protege tu marca en los Estados Unidos. ¿Para qué? Para que no vaya a haber más adelante, porque ahí hay una coordinación muy interesante que aquí en México lo hemos tratado de hacer y no lo hemos podido lograr. Hay una coordinación muy interesante entre la US Patent and Trademark Office, que es como el INPI de México, con Customs, que es aduanas. Entonces tú registras tu marca en la US Patent and Trademark Office y la oficina, la Agencia Federal de Marcas, le da aviso a aduanas. Para que si entra algún producto que trae alguna marca protegida en los Estados Unidos, esa aduana es la que va a avisar. Eso no lo hemos podido lograr aquí en México. ¿Te imaginas que nosotros tengamos nuestras marcas registradas en México y que venga un barco de cualquier país que llegue a Manzanillo y que sea aduana el que te diga, oiga, están metiendo producto con su marca, vamos a detener esto hasta que no venga el titular de esta marca a ver si este producto es original o no es original? Yo creo que sería un combate directo a la competencia desde la piratería, ¿no? Eso sí lo hay en los Estados Unidos. Esa es una de las cosas, señor García, que también son barreras no arancelarias que hay que ser cuidadosos. Por eso lo platicábamos ahorita, de que es muy importante, dentro de la misma cultura empresarial, la asesoría. Háganse asesorar por personas que conozcan el área internacional. Platicábamos también las cuestiones de litigio internacional. En muchas ocasiones se dan litigios internacionales y la gente le tiene pavor a los litigios internacionales. Yo creo que es muy importante que sepan que las legislaciones en todos los países, y más este tipo de legislaciones, nacen de convenios internacionales. Entonces es por eso yo te platicaba, cuando tomas el cafecito ahorita, Marco, a mí me tocó manejar, por ejemplo, algunos asuntos en Corea. Cuando yo tuve este asunto en Corea, llegué directamente, lo primero que hice fue ir directamente a un despacho de abogados, porque yo pensaba que íbamos a presentar una declaración administrativa de nulidad de unas marcas o unas infracciones de unas marcas, como si yo estuviera analizando la ley mexicana, la ley de la propiedad industrial. Mi sorpresa fue que cuando yo llegué con estos despachos a Corea, la ley coreana es igualita a la de nosotros. La ley coreana es igualita. La ley en los Estados Unidos tiene algunos cambios, pero son muy parecidos.
¿Por qué? Porque todas las legislaciones en materia de propiedad intelectual nacen del mismo convenio internacional. Entonces sí estamos ahora sí viendo la importancia de los convenios internacionales. Cuando tú hablas de las marcas, de los registros de las marcas, las vigencias de las marcas, los procedimientos de nulidad, los procedimientos de cancelación, y estás hablando con un chino, con una persona de Argentina, con un español, o estás hablando con un americano, o estás hablando con un abogado de Guadalajara, estás hablando de lo mismo. Prácticamente son los mismos términos, prácticamente son los mismos procedimientos, prácticamente son las mismas infracciones. Y las causales de nulidad y de caducidad son muy parecidas. O sea, la base es la misma. Porque nacen del mismo convenio internacional. Y el lenguaje pues, es el de los abogados. Claro, eso ya nosotros ya lo aplicamos. Yo cuando hablaba con las abogadas, eran unos abogados en Corea, bueno, es como si estuviera hablando con mis colegas aquí en Guadalajara. Solamente que en inglés. Esa era la única diferencia. ¿Por qué? Fíjate, porque la ley era muy parecida. Te hace un comentario Alfredo Preciado. Dice, gracias a los tratados, a los documentos, a los compromisos internacionales, que son por una parte obligatorios, pero que abren puertas. Tú dijiste, es una supercarretera de dos carriles, de dos sentidos. Él dice, fíjense, yo trabajo en una planta, en una empresa que arma plantas agroalimentarias. Y entonces, dice, alimentos pecuarios y eso es mi ramo. Hemos montado plantas en Sudamérica sin siquiera que nos pidan visa de trabajo. Interesante, claro. Interesante. Vamos haciendo una pausa y le seguimos. Alejandro Malacara nos está abriendo los ojos hacia el mundo de los negocios. Gracias. Claro.